significaría disminución del aparato del Estado, significaría reducción de la deuda interna, que ya la deuda interna está alrededor de 135.000 millones de dólares. Significa abatir la inflación, tendría usted entonces que tener una política de los sectores productivos que es el que resuelve el problema del empleo, el problema de la inflación, el problema del consumo, etc. Yo diría que por eso centraríamos la pregunta que hablaban aquí frente al tema en esta exposición. Bien, yo quiero hacer un comentario muy breve en relación a posibles escenarios, ¿verdad?, que están, que son las inquietudes. Miguel Ángel habla, bueno, cuál es el dispositivo institucional o cuál es el esquema, la arquitectura, los efectos de ver quién decidió cuáles son los actores, cuál va a ser la mecánica a los efectos de hacer un proyecto. Bueno, todavía eso no está decidido, no hay que hacerlo, evidentemente. Hay iniciativas, pues, Guillermo Corrales habló, yo vi una exposición en la Universidad Metropolitana, una iniciativa que está por ahí. Ricardo Jaume lo entrevistaron también, el doctor Fernández acaba de decir, las grandes pinceladas, cuáles son los problemas actuales y qué cosas deben hacer. Ahora, lo que está claro es que eso no es un programa de gobierno, lo que sí tiene que ser es un proyecto nacional, donde todos nos veamos identificados. Eso pareciera el principio. Ahora, igual, Omar, mi estimado Omar Torres, dice, ¿qué probabilidades le das tú o le dan ustedes a los efectos de que se pudiera dar el referéndum revocatorio este año? No lo sé, Omar, hay mucha incertidumbre. Todos estos procesos sociales, políticos, están llenos de incertidumbre y nadie sabe si se acepta qué puede suceder. Lo cierto es a los hechos. Nadie pensó que se les iba a dar la planilla para recoger la firma y la recogieron. Eso fue el primer paso. Se hicieron y se establecieron todas las trabas a los efectos de que no pudieran revalidar la firma y aparentemente la lograron. Ahora tú te imaginas un escenario, una probabilidad. El Consejo Nacional Electoral dice no va al referéndum. ¿Qué pudiera suceder? Porque eso pudiera pasar. Eso todavía no han dicho. Dicen que se van a tomar 20 días. Ahora, aparentemente recogieron y les va a ser muy difícil. Lo otro es que hay algo que el oficialismo lo tiene como patrón de comportamientos. Ellos son presos de las formas, de las formas, entre comillas, institucionales. Es decir, que ellos hacen ver que cumplen la Constitución. Y en la Constitución está el referéndum, por lo menos, entonces son víctimas de eso. Son víctimas de eso. Ellos mismos lo pusieron. Son víctimas de eso. Ya no pelean. Como Chacumbé. Entonces, bueno, esas son cosas por las que por lo demás, hay, digamos, experiencia, con esto termino, experiencia de otros países, en términos de cómo llegaron a arquitectura, a los efectos de plantear un proyecto nacional. Está el proyecto Destino Colombia, que es una experiencia interesante, además con la metodología de escenario, y lo mismo, por cierto, Sudáfrica, el proyecto Moncler, que puede utilizar un escenario a los efectos de, bueno, cuál es el escenario que debemos, y es importante transitar a los efectos de llegar a un acuerdo y a un proyecto. Eso es. Muy bien. Me dan un permisito para meterle un fuetazo al señor Buscate. A lo mejor es una deficiencia mía como político, pero mi problema con el tema de Carlos Andrés Pérez es un problema ético. Hay políticos que dijeron, yo dije lo que el pueblo quería oír. Yo no dije lo que el pueblo quería oír, yo dije lo que yo sentía que era mi obligación y mi deber. Esto es una locura. Que eso me costó la presidencia. Bueno, pues yo estoy contento con mi conciencia. Yo cumplí mi deber de decir que esa aventura irresponsable de unos oficiales que, violando el juramento de respetar la Constitución, cogieron unas armas para derrocar a cañonazo al gobierno legítimo. Yo era el venezolano que más había trabajado para que Carlos Andrés Pérez no fuera presidente. Me gustaba más el otro candidato que había en esa época. Ahora, el tipo ganó. Había que sacarlo de ahí, en todo caso, por mecanismos constitucionales. Pero un líder, siento yo, a lo mejor estoy equivocado en esto,
conforme a mi conciencia. Un líder tiene que decir lo que debe decir. Y yo tenía que decir en ese momento, esto es un disparate. Y creo que si todos lo hubiéramos dicho. Mi gran decepción con el doctor Caldera, a quien yo veneré durante toda mi vida, mi gran decepción fue ese discurso donde él dijo lo que el pueblo quería oír. Yo me siento muy orgulloso de haber dicho lo que mi conciencia me dictaba que había que decir. Yo, por ejemplo, pienso que este disparate que a mi juicio se acaba de cometer en la Gran Bretaña con el Brexit fue por falta de liderazgo. El señor Camerún tenía que tomar las decisiones en el Parlamento, no someter al común una decisión tan delicada y tan compleja y tan complicada como si se van o no se van de quienes votaron aquello, los que querían salir los musulmanes, los que quieren tener una cantidad de odios acumulados, una cosa, y se crea esa conmoción que ya hace tanto daño al mundo. Yo creo, y a lo mejor por eso no tuve más éxito del que pude tener en política, que un líder no está para decir lo que el pueblo quiere oír, sino un líder está para decir lo que debe decir en función de lo que su conciencia demanda. Creo que si me hubieran hecho caso, nos hubiéramos ahorrado estos 17 años de horror que estamos viviendo, porque el derrocamiento del gobierno constitucional no era la vía para resolver el problema. Nada más que quería decir eso. Yo puedo hacer una rápida. Y yo prometo que no le voy a contestar. Yo los invito a que piensen ustedes, ¿qué cosa más ética, qué cosa más maravillosa y más moral pudo haber sucedido si Eduardo llega a la presidencia? Hubiera sido ministro. ¿Ah? Entonces, yo estoy totalmente claro que qué cosa tan maravillosa es sustentar en la ética, claro, y en la verdad, sí, pero ahora yo les invito a ustedes a reflexionar, y si yo soy un poquito estratega y tengo esa capacidad de ser oportuno en el mensaje, cuidadoso en los tiempos, y diseño el mensaje inteligente, que es aquel en el cual yo logro llegar con los mejores esquemas de la comunicación, eso no es útil. Eso no es útil. No, yéndonos al hecho concreto. Entonces, esto un poco, mi motivación es, no deja de ser imprudente pensar, reflexionar, de que quizás en ese momento hay un principio básico en la dimensión humana que es el contagio emocional, que digo, es inevitable que si yo soy un transgresor y me están viendo como un transgresor, como un fracasado, mi amigo se acerca a mí y él se contagia de mis características emocionales. Ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo sensato? Que si él sabe que yo soy un transgresor y él se va a acercar a mí y va a perder el posicionamiento de llegar a ser rector o decano, pues que tenga la estrategia suficiente para jugar a un modelo ético también y no aparezca en ese momento. ¿Y qué pasa si no aparece 2 horas después? Y dice lo mismo. Y quizás dice cosas más contundentes. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque estamos ahorita en este problema en el Venezuela. Tú me recomiendas que no lo vuelva a hacer. Que lo haga pero diferente. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias en nombre del Consejo de Filosofía. ¿Te mandan un título? Sí, te lo mando. Espera que no, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Mira, es mi hermano, Freddy, Miguel Ángel. Hola, mucho gusto.